Buenas noches, somos el Grupo Grande A, Grupo Pequeño número 1, y los integrantes son Miguel Darío Orozco, Francisco Bohórquez, Caterine Tovar y Vanessa Llanza. La práctica a desarrollar fue brújula de tangentes. Esta se hizo con el fin de estudiar el efecto que los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas ejercen sobre una brújula. Para ello se requirió de una fuente de alimentación, un multímetro, un reóstato, un nivel y una brújula de tangentes. Para la realización de esta práctica, primero que todo, pusimos perpendicular el campo que genera la bobina con respecto al campo magnético de la Tierra, y seguidamente mantuvimos un ángulo constante de 45 grados de la brújula y medimos la corriente y el voltaje. Posteriormente, para la segunda parte de esta práctica, mantuvimos un voltaje constante de 10 voltios y fuimos variando las vueltas y anotábamos la corriente que nos soltaba el montaje y el ángulo de la brújula. Desde la antigüedad se conoce que la Tierra se comporta como un gran imán con polos magnéticos próximos a los polos geográficos norte y sur. Una aguja imantada, o sea, una brújula, se orienta siempre sobre la superficie terrestre indicando el norte. La orientación de esta brújula indica la existencia de un campo magnético terrestre sobre la Tierra. Este campo magnético es un vector que tiene tres componentes, en el eje X, Y y Z. El eje Z es la componente vertical y es posible considerarlo el campo formado únicamente por una horizontal que indica las componentes en el plano XY. Una brújula puede girar solo sobre su plano casi horizontal. Para poder medir el campo magnético de la Tierra mediante este experimento con un inductor, se coloca la bobina, que es donde fluye corriente para poder generar un campo magnético. La aguja de la brújula se orienta siempre en la dirección resultante del campo magnético terrestre y del campo magnético creado por este inductor. Entonces se dice que el ángulo θ siempre va a ser el campo magnético sobre el campo magnético terrestre. Entonces la resultante tendríamos la tangente del ángulo sería igual al campo magnético que esté produciendo la bobina sobre el campo magnético de la Tierra. Es así como podemos hallar este campo magnético aquí en Popayán. Para hablar de las aplicaciones del campo magnético y los inductores, vamos a comenzar con lo que son las partículas cargadas. Entonces, los campos magnéticos se utilizan para estudiar las propiedades de las partículas cargadas y así utilizarlas en el comportamiento del microscopio electrónico y los tubos de vacío en los televisores. Y como aplicaciones de los inductores tenemos las lámparas fluorescentes que tienen un inductor ahí y algunos circuitos electrónicos que necesitan un inductor para cambiar las corrientes alternas a corrientes continuas.